El silencio de la casa aún resonaba con el ruido de la puerta cerrándose, cuando mi nieto Gabriel se volteó hacia mí. 7 años, esos ojitos que siempre pensé que guardaban algún misterio. Y de repente habló. Abuelo, no comas lo que ellos dejaron, lo planearon todo. La voz salía clara, perfecta, sin ningún rastro de la mudez que todos creíamos que era su realidad desde el nacimiento. Mi corazón se detuvo. No, literalmente se detuvo por unos segundos antes de dispararse como un motor descompuesto. «¿Gabriel?», murmuré, aún sin creer lo que acababa de escuchar. ¿Tú puedes hablar?», asintió con la cabeza, los ojos grandes llenos de una seriedad que no debería existir en un niño de 7 años. Era como si un velo hubiera sido arrancado, revelando una inteligencia y una conciencia que siempre habían estado ahí, solo escondidas. «Sí puedo, abuelo. Siempre pude». Su voz era dulce, pero cargada de una tristeza que me partió el corazón. Mamá y papá me ordenaron fingir. Dijeron que era un juego especial y que solo podía hablar cuando estuviéramos solos. Mis piernas flaquearon. Necesité apoyarme en la pared, sintiendo el mundo dando vueltas a mi alrededor. Gabriel, mi nietecito, que yo cargaba en brazos, que yo llevaba a terapia 3 veces por semana, que yo veía llorar de frustración cuando no lograba comunicarse. ¿Todo era mentira? ¿Pero por qué, mijo? ¿Por qué harían eso? Gabriel bajó los ojos, jugando nerviosamente con los dedos. «Por el dinero, abuelo. Los escuché platicando. Dijeron que así usted siempre iba a dar dinero para las terapias y para las medicinas especiales, y que un día iban a conseguir su casa también». El piso desapareció debajo de mis pies. Por 10 años, desde que mi esposa María falleció, me había dedicado completamente a ese niño. Creía que mi propósito en la vida era cuidarlo, darle todo el apoyo que un niño especial necesitaba. Gasté fortunas en terapeutas particulares, tratamientos alternativos, médicos especializados. Reformé la mitad de la casa para hacerla accesible. Vendí hasta el Volkswagen Sedán de mi padre, una reliquia que guardaba con cariño, para pagar un tratamiento experimental que prometía resultados excepcionales. Y todo eso era una farsa. «Gabriel», comencé, mi voz saliendo ronca. «¿Qué dejaron para que comiera?», señaló hacia el refrigerador. «Esos chilaquiles que mamá le hizo. Les puso algo». Los escuché platicar sobre hacer que se sintiera mal, para después decir que ya no puede vivir solo. Mi vista se oscureció. Sentí una náusea subiendo por la garganta, no por el miedo al envenenamiento, sino por la dimensión de la traición que estaba siendo revelada. Mi propio hijo, Ricardo, la sangre de mi sangre, estaba literalmente tratando de matarme lentamente. Fui al refrigerador con las manos temblando. Ahí estaba el plato cubierto con papel aluminio, con una notita pegada. «Para el mejor suegro del mundo. Calentar en el microondas por 2 minutos. Con cariño, Patricia. Con cariño». ¿Qué palabra más vacía, más mentirosa jamás había leído? «¿Desde cuándo hacen esto, Gabriel?» «Ya tiene rato, abuelo. Comenzó después de que murió la abuela. Mamá dijo que era para dejarlo más débil, para cuando llegara la hora de ir al asilo». «Asilo». A los 65 años, en plena salud mental y física, mi hijo y mi nuera ya planeaban internarme. Y encima, envenenándome poco a poco para justificar la decisión. Sentí algo quemar en el pecho. No, era solo coraje. Era un dolor profundo, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mí con las propias manos. Durante 65 años, construí una vida basada en honestidad, trabajo duro y amor incondicional por la familia. Trabajé 40 años en la misma empresa metalúrgica, quebrándome la espalda para darles a mis hijos una vida mejor de la que yo tuve. Pagué escuela privada, preparatoria, universidad. Cuando Ricardo se casó, di el dinero del enganche de su casa. Cuando Gabriel nació, transformé mi casa en una extensión de la de ellos.
siempre disponible, siempre presente. Y ahora descubría que mi propia sangre estaba tratando de destruirme. Gabriel se acercó y tomó mi mano con sus manitas calientes. Abuelo, ya no aguantaba fingir más. Usted es la única persona que me trata de verdad. Cuando mamá y papá no están, usted juega conmigo, me enseña cosas, me hace reír. Ellos solo fingen que les importo cuando hay otras personas viendo. Las lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que él habló, finalmente bajaron. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre mentiras, pero que al mismo tiempo encontraba en la mirada pura de un niño la única verdad que le quedaba. Hay momentos en la vida de un hombre en que todas las verdades que creía conocer se revelan falsas. Momentos en que la única opción es decidir, aceptar la humillación y seguir siendo explotado o reaccionar como el hombre que realmente eres. Ese día, mirando a mi nieto, la única persona sincera en toda esa casa, tomé la decisión más importante de mi vida. ¿Cuántos padres por ahí están siendo traicionados por su propia sangre sin siquiera sospechar? ¿Cuántos abuelos están siendo envenenados lentamente, física y emocionalmente, por quienes deberían protegerlos? Si ya sentiste que una vida entera de trabajo como padre valía menos que la codicia momentánea de tus hijos, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa revelación me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático, no como patriarca de la familia. Si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para un hombre recuperar su autoridad y valor, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Miguel Santos, tengo 65 años y durante 40 años trabajé como supervisor en Metalúrgica Mexicana en Naucalpan, Estado de México. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a casa a las 7 de la noche, sucio de grasa y con el cuerpo adolorido. Pero era el trabajo que me permitió criar 2 hijos, darles educación y construir la casa donde hoy vivo, la misma casa que ahora codician. Cuando mi esposa María murió, hace 10 años pensé que mi mundo había terminado. 40 años de matrimonio y de repente me vi solo sin saber ni cómo funciona la lavadora. María siempre cuidó de todo, de la casa, de los hijos, de las cuentas, de las relaciones familiares. Yo era el proveedor, ella era el corazón de la familia. Ricardo, mi hijo menor, fue quien más me apoyó en esos primeros meses difíciles. Aparecía cada semana, traía a Patricia y al pequeño Gabriel, a un bebé. La comida dominical se volvió tradición. Ricardo me ayudaba con las cosas de la casa que no sabía hacer. Patricia cocinaba platillos deliciosos y Gabriel era mi alegría. Cuando descubrimos que el niño era especial, o al menos eso fue lo que me dijeron, no dudé ni un segundo en dedicarme completamente a él. Gabriel representaba la continuación de nuestra familia, el futuro de los Santos. Si necesitaba cuidados especiales, yo le daría todo lo que fuera necesario. Comencé gastando 1,500 pesos al mes en terapia del lenguaje. Después vinieron las consultas con neurólogos particulares, 900 pesos cada consulta, y eran 3 al mes. Patricia dijo que había un método revolucionario en la colonia Roma, 1,800 pesos por sesión, 2 veces por semana. Después apareció un tratamiento ortomolecular que costaba 2,400 pesos mensuales en suplementos. Nunca cuestioné. Era mi nieto, mi responsabilidad como abuelo. Vendí el Volkswagen Sedán 1982 de mi padre, que estaba guardado en la cochera desde hacía 15 años. Era una reliquia. Valía cerca de 60,000 pesos para coleccionistas. El dinero fue directo para un tratamiento en una clínica particular en Polanco que prometía resultados excepcionales en casos de mudez selectiva. Reformé el baño de la casa para que fuera accesible. Instalé barras de apoyo,
Amplié la puerta, puse piso antiderrapante. 45,000 pesos bien gastados, pensé, si era para darle más calidad de vida a mi nieto. Durante todos esos años, Gabriel venía aquí 3, 4 veces por semana. Mientras los padres trabajaban, yo lo cuidaba. Lo llevaba a las terapias, le daba de comer, preparaba comida especial recomendada por los especialistas, jugaba con él usando los métodos que los terapeutas enseñaban. Y el niño respondía. Me sonreía, me abrazaba, parecía entender todo lo que le decía, aún sin poder responder. Desarrollamos nuestro propio lenguaje de señas. Cuando quería agua, se tocaba la garganta. Cuando quería jugar, me jalaba de la mano. Cuando tenía sueño, recargaba la cabeza en mi pecho. Yo creía que estaba haciendo diferencia en su vida. Más que eso, creía que él era mi propósito en la vida después de la muerte de María. Dios me había dado ese nieto especial para que lo cuidara, para ser útil en mis años finales. ¡Qué inocencia la mía! Durante esos 10 años, Ricardo y Patricia se volvieron cada vez más presentes en mi vida. No solo los fines de semana, sino durante la semana también. Patricia comenzó a cocinar para mí, dejando comida lista en el refrigerador. Ricardo se ofreció a cuidar mis finanzas, ya que esas cosas del banco están muy complicadas hoy en día, papá. Poco a poco, fui entregando control de mi vida. Ricardo pasó a manejar mi cuenta del banco. Patricia organizaba mis medicinas. Ellos decidían qué médicos debía consultar, qué estudios hacer, hasta qué tienda ofrecía mejores precios para las compras. Me sentía cuidado, amado, importante. En realidad, me estaban preparando para el matadero. Las primeras sospechas comenzaron hace cerca de 6 meses. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón extraño. Me di cuenta de que después de comer ciertos alimentos que Patricia preparaba, me sentía más somnoliento de lo normal. No era una somnolencia natural, sino una flojera extraña, como si mi cuerpo no me obedeciera bien. Comenté esto con Ricardo, e inmediatamente dijo que debía ser la edad, que era normal que hombres de mi generación sintieran más cansancio. Comencé a tener pequeñas lagunas mentales. Olvidaba dónde ponía las llaves, no recordaba si había cerrado con llave la puerta. A veces no recordaba conversaciones que tuvimos el día anterior. Cuando mencioné esto, Patricia sugirió que hiciera estudios neurológicos. Puede ser principio de Alzheimer, suegro. Es mejor prevenir. Los estudios, claro, mostraron que estaba perfectamente normal para mi edad. Pero el médico, recomendado por ellos, dijo que señales iniciales pueden no aparecer en los estudios estándar. Después comenzaron las conversaciones sutiles sobre planeación futura. Ricardo decía que estaba preocupado por mí viviendo solo en una casa grande. Patricia comentaba sobre accidentes domésticos que pasaban con personas mayores. Investigaban opciones de vivienda para la tercera edad y dejaban los folletos regados por la casa, como si fuera coincidencia. Pero lo que realmente me molestaba era el comportamiento de Gabriel. El niño parecía tenso cuando estaba con los padres, muy callado hasta para los estándares de un niño mudo. Conmigo era espontáneo, juguetón, cariñoso, pero en presencia de Ricardo y Patricia se retraía, miraba a los lados como si tuviera miedo. Llegué a comentar esto con Ricardo. Papá está siendo paranoico. Gabriel es así, más tímido cerca de adultos. Es normal en niños especiales, pero un abuelo conoce a su nieto, y yo sabía que algo estaba mal. Ahora, después de la revelación de Gabriel, todo tenía sentido. Los 10 años de terapias que nunca mostraron resultado. Las medicinas caras que nunca funcionaron. La mudez que nunca fue real. Las comidas que me dejaban confundido y débil. Los planes para ponerme en un asilo mientras se quedaban con mi casa. Durante 10 años, construyeron meticulosamente un plan para destruirme y usaron mi propio amor de abuelo como arma en mi contra. Hay una soledad específica de hombre que dedicó toda la vida a la familia, solo para descubrir que la familia lo veía como un obstáculo que había que remover.
Pero esa tarde, mirando a Gabriel, la única persona que había sido honesta conmigo en años, decidí que la historia no terminaría así. Las primeras coincidencias comenzaron justo después del primer aniversario de muerte de María. Hasta entonces, Ricardo y Patricia venían a la comida dominical, pero mantenían una distancia respetuosa de mi vida personal. Después de esa fecha, las visitas se volvieron más frecuentes y las preguntas más directas. «Papá, ¿está pudiendo con todas las cuentas?», preguntó Ricardo un día, revisando los papeles que estaban en la mesa de la cocina. «Claro que sí, mijo. Tu madre me enseñó a organizar todo bien antes de morir. Pero son muchas cosas, ¿no? Luz, agua, predial, IMSS. Si quiere, puedo ayudar. Se me facilitan más esas cosas». En esa época, lo interpreté como cuidado filial. Un hijo preocupado por el padre viudo, queriendo ayudar. Hoy sé que fue el primer movimiento de una estrategia calculada. 3 meses. Después, Ricardo apareció con una propuesta que parecía razonable. «Papá, ¿sabía que se pueden juntar todas las cuentas en un débito automático? Queda mucho más fácil. Ya no tiene que andar corriendo detrás de recibos, no corre riesgo de olvidar y pagar multa». Tenía sentido. A los 55 años ya me estaba sintiendo cansado de toda la burocracia. Ricardo se ofreció a organizar todo en el banco. Yo solo necesitaría firmar algunos papeles. Es solo un poder simple, papá, para que yo pueda resolver estas cosas en su nombre. La primera bandera roja que ignoré. Los poderes no son simples, pero confiaba en mi hijo. Con el pasar de los meses, me di cuenta de que mi cuenta corriente estaba siempre más apretada de lo esperado. Mi pensión del IMSS de 8,400 pesos debería sobrar algo al final del mes, ya que la casa estaba pagada y no tenía muchos gastos. Pero siempre faltaban 600, 900 pesos. «Papá, ¿no recuerda que gastó esa lana en el súper?», explicaba Ricardo cuando yo preguntaba. «¿O fue esa medicina que compró para la presión?». Como estaba comenzando a tener esos olvidos, creía que realmente podía haber gastado y olvidado. Era más fácil confiar en el hijo que dudar de la propia memoria. La segunda señal fue cuando Gabriel comenzó a venir más frecuentemente a casa. Patricia siempre tenía una excusa diferente. «Miguel, ¿te molesta quedarte con Gabriel hoy? Necesito llevar a mi mamá al médico». «Suegro, salió una oportunidad de trabajo, pero es solo hoy. Gabriel no puede faltar a la terapia y usted es el único que él acepta». «Papá, Gabriel está muy apegado a usted últimamente. Creo que sería bueno que pasara más tiempo aquí para fortalecer el vínculo». Al principio me daba gusto. ¿Qué abuelo no quiere pasar tiempo con el nieto? Pero poco a poco me di cuenta de que esas visitas siempre coincidían con compromisos que involucraban dinero. Cada vez que Gabriel se quedaba conmigo, recibíamos una llamada. «Papá, apareció una nueva terapia para Gabriel. Es cara, pero el médico garantizó que puede hacer diferencia. Suegro, la terapeuta del lenguaje recomendó un aparato especial. Cuesta 7,500 pesos, pero lo mochamos con la tarjeta. Miguel, el neurólogo quiere hacer unos estudios más específicos. El seguro no lo cubre, pero es esencial para el desarrollo de Gabriel». Y yo pagaba. Siempre pagaba. ¿Cómo no pagar por algo que puede ayudar a mi nieto? La tercera señal que ignoré fue el cambio gradual en el comportamiento hacia mí. Sutil al principio, después más explícito. Ricardo comenzó a hablarme como si fuera un niño grande. «Papá, ¿se acordó de tomar la pastilla para la presión hoy? Miguel, ¿se lavó bien los dientes? Hay que cuidar la salud bucal a su edad. Suegro, ¿qué ropa se va a poner para salir? ¿Esa no está muy inadecuada?». Patricia desarrolló el hábito de reorganizar mi casa cada vez que venía. Movía muebles, tiraba cosas innecesarias, cambiaba la disposición del refrigerador. Cuando me quejaba, respondía: «Es para su propio bien, suegro. Casa organizada, mente organizada». Después vinieron las recomendaciones médicas. Patricia, que había estudiado técnico en enfermería,
comenzó a sugerir cambios en mi alimentación, nuevas medicinas, horarios rígidos para todo. El médico dijo que hombres de su edad necesitan rutina fija, suegro. Voy a hacer un cronograma para que siga. Miguel, esas comidas procesadas no hacen bien. Voy a dejar comida lista con comida más saludable. Papá está tomando mal las medicinas. Voy a separarlas en un pastillero organizado. La cuarta señal fue cuando comencé a sentirme sistemáticamente más débil después de las comidas que Patricia preparaba. No era solo cansancio, era una flojera extraña, como si mi cuerpo pesara el doble. A veces tenía pequeños mareos, pequeños apagones de memoria. Papá, está quedándose más olvidadizo, comentaba Ricardo cuando mencionaba esos episodios. Es de la edad. Mi suegro pasó por lo mismo. Suegro, puede ser diabetes. Los hombres de la familia de Ricardo tienen tendencia. Sería bueno hacer unos estudios, agregaba Patricia, siempre solícita. Los estudios siempre salían normales, pero ellos insistían en que no siempre los estudios captan todo. La quinta señal fue cuando descubrí, por casualidad, que estaban haciendo compras con mi tarjeta de crédito. Recibí un estado de cuenta de 3,600 pesos, cuando normalmente gastaba máximo 900. Cuando cuestioné a Ricardo, respondió sin pestañear. Papá, ¿se olvidó? Usted me autorizó usar su tarjeta para comprar las cosas de Gabriel. Nebulizador, vitaminas especiales, juguetes terapéuticos. Pero 3,600 pesos, Ricardo. Papá, tiene que entender que un niño especial cuesta caro. No se puede ahorrar en la salud de su nieto. Y ahí estaba la clave de la manipulación. Usar mi amor por Gabriel como justificación para cualquier gasto. ¿Cómo cuestionar algo que era para el bien de mi nieto? La sexta señal fue cuando comenzaron a hablar sobre planeación sucesoria. Ricardo apareció con un abogado amigo suyo. Papá, es importante que deje todo organizado. Si le pasa algo, queremos estar seguros de que Gabriel va a estar protegido. El abogado explicó sobre testamentos, sobre cómo facilitar la transferencia de bienes, sobre evitar burocracias innecesarias para la familia en caso de muerte o incapacidad. Su Ricardo tiene razón, señor Miguel. Es una cuestión de responsabilidad familiar. Firmé algunos papeles que facilitarían el proceso. Hoy sé que firmé mi propia sentencia de muerte. La séptima y más dolorosa señal fue el cambio en el comportamiento de Gabriel conmigo. El niño, que siempre fue cariñoso y espontáneo, comenzó a estar tenso durante nuestras actividades. Cuando jugábamos, miraba constantemente a los lados, como si tuviera miedo de ser descubierto haciendo algo malo. A veces, cachaba a Gabriel observándome con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Una vez dibujó una figura que parecía ser él y yo, pero rayó todo el dibujo antes de enseñármelo. Gabriel está en una etapa difícil, explicaba Patricia cuando comentaba sobre el comportamiento del niño. Los niños especiales pasan por periodos de regresión. Es normal, pero yo sabía que no era normal. Un abuelo siente cuando algo está mal con el nieto. La octava señal fue cuando comencé a recibir llamadas de compañías telefónicas y de TV por cable, ofreciendo mejoras en mi plan. Cuando decía que no había solicitado nada, me respondían: «Señor Miguel, usted habló ayer pidiendo incluir paquetes adicionales». Yo no hablé nada. «Pero tenemos aquí registrado en sistema, señor. Inclusive se usó su RFC y datos personales. Ricardo resolvió esos problemas para mí, cancelando los servicios y explicando que probablemente era algún fraude telefónico. Papá, tiene que tener cuidado. Esos estafadores se aprovechan de personas mayores. Hoy sé que era él mismo haciendo esos cambios, creando un historial de confusión mental para usar contra mí más tarde. La novena señal fue cuando mis vecinos comenzaron a tratarme de forma diferente. Doña Concepción, que siempre platicaba conmigo en la banqueta, pasó a hablarme más lento, más alto, como si tuviera algún problema de comprensión. «¿Todo bien, don Miguel? ¿Se está cuidando bien?» Descubrí después que Ricardo y Patricia habían regado en el vecindario que yo estaba comenzando a tener.
problemas de memoria, y que ellos estaban cuidando todo para protegerme. La 10ª y última señal que ignoré fue cuando encontré, olvidado en un cajón de la cocina, un folleto sobre asilos. No era un folleto cualquiera. Tenía anotaciones manuscritas comparando precios, ubicaciones, y hasta tenía un post-it con agendar visita. Cuando le pregunté a Ricardo sobre eso, respondió: «Ah, papá, eso Patricia lo agarró para una amiga suya. Su mamá necesita un lugar especializado». Pero las anotaciones estaban con la letra de Ricardo. Yo conocía la letra de mi hijo. Durante 2 años ignoré sistemáticamente todas esas señales. Siempre encontraba explicaciones racionales, siempre creía en las justificaciones que daban, siempre priorizaba mantener la paz familiar en vez de enfrentar sospechas que parecían absurdas. ¿Cómo puede un hombre imaginar que su propio hijo está planeando destruirlo? Ahora, sentado en la sala con Gabriel a mi lado, finalmente podía ver el cuadro completo. Durante años, construyeron meticulosamente un caso de declive mental gradual para justificar mi futura internación. Gastaron mi dinero creando gastos ficticios. Establecieron control sobre mis finanzas. Regaron para todos que yo estaba perdiendo las condiciones. Y usaron a mi propio nieto como instrumento principal de la farsa. Pero acababa de descubrir que el instrumento principal tenía conciencia propia y acababa de elegir el lado correcto. ¿Cuántos hombres por ahí están siendo sistemáticamente preparados para su propia destrucción sin darse cuenta? ¿Cuántos padres están ignorando señales claras porque confían ciegamente en los hijos? A partir del momento en que firmé ese primer poder, mi vida dejó de ser mía. No pasó de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, como un cáncer que va creciendo silenciosamente hasta dominar todo el cuerpo. En los primeros meses, Ricardo apenas organizaba mis cuentas. Recibía mis estados de cuenta, pagaba las cuentas básicas, me daba un reporte mensual de lo que se había gastado. Todo muy transparente, muy organizado. Hasta me sentía aliviado de no tener que lidiar con todo ese papeleo, pero poco a poco los gastos fueron aumentando. Comenzaron a aparecer débitos que no reconocía. «Papá, este aquí es el seguro médico complementario que contratamos para usted. ¿Recuerda que platicamos sobre tener una cobertura mejor?» Yo no recordaba ninguna plática sobre seguro complementario, pero Ricardo me mostraba papeles, explicaciones, beneficios. Decía que era importante tener cobertura médica total a mi edad. «Este débito aquí es el seguro de casa. Su casa necesita estar protegida, papá. Seguro de casa que nunca pedí, pero que era esencial para nuestra tranquilidad. Este valor es la aportación para un fondo de emergencia de Gabriel. Cualquier niño especial puede necesitar tratamientos inesperados. Fondo de emergencia que crecía cada mes, pero nunca necesitaba ser usado para ninguna emergencia. En 6 meses, mi cuenta, que sobraba 1,200 pesos, pasó a estar en números rojos cada final de mes. Papá, sus gastos aumentaron mucho. Necesitamos revisar su presupuesto». Ricardo llegaba con tablas, gráficos, explicaciones sobre inflación, costos médicos, necesidades especiales de Gabriel, siempre con la misma conclusión: «Usted está gastando más de lo que puede. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de ingreso». La primera nueva fuente de ingreso fue rentar la cochera. «Papá, no usa carro desde 2012. Hace 2 años. ¿Qué tal rentar la cochera al vecino? Son 1,200 pesos extras al mes». Tenía sentido. Realmente no manejaba desde que comencé a sentirme más inseguro al volante. Los 1,200 pesos ayudarían a equilibrar las cuentas. 3 meses después apareció la segunda propuesta. «Papá, tiene 2 cuartos que no usa. ¿Qué tal rentar uno a un universitario? Serían otros 1,800 pesos mensuales». Y después: «Papá, ese cuartito que usaba para guardar las herramientas de María, ¿qué tal convertirlo en otro cuarto de renta?». En 1 año mi casa se volvió una pensión. 3 inquilinos pagando renta a Ricardo, que administraba todo para mí, y yo viviendo básicamente en mi cuarto y en la cocina.
Es temporal, papá, solo hasta que equilibremos sus finanzas. Pero el dinero de las rentas nunca sobraba. Siempre aparecía un nuevo gasto esencial. Papá, Gabriel necesita un acompañamiento neuropsicológico más intensivo. Son 3.600 pesos al mes, pero es fundamental. Suegro, descubrieron un nuevo tratamiento en Estados Unidos. Es caro, pero podemos hacer un viaje en familia. Sería una inversión en la salud de Gabriel. Viaje a Estados Unidos que costó 84,000 pesos. Vendí las joyas de María para costear la oportunidad única de tratamiento de mi nieto. Cuando regresaron, 3 semanas después, Patricia me enseñó fotos de restaurantes caros, hoteles de lujo, paseos turísticos. Pero sobre el tal tratamiento revolucionario, solo una foto de Gabriel en una clínica genérica. Suegro, fue maravilloso. Gabriel reaccionó muy bien. Los médicos estadounidenses son realmente especializados. Gabriel regresó exactamente igual, mudo, apático, exactamente como había salido. La segunda fase de la explotación sistemática fue la manipulación emocional. Ricardo desarrolló una técnica diabólica, hacerme sentir culpable por tener limitaciones financieras para ayudar a Gabriel. Papá, no quiero presionarlo, pero apareció un tratamiento experimental en el hospital ABC. Cuesta 45,000 pesos, pero puede ser la oportunidad de que Gabriel vuelva a hablar. Cuando dudaba por el valor, venía el chantaje emocional. Papá, entiendo sus dificultades económicas, pero no me perdonaría si no intentáramos todo por Gabriel. Es mi hijo, es su nieto. Si es necesario, voy a vender mi carro, hacer un préstamo. ¿Cómo puede un abuelo decir que no cuando el hijo habla así? ¿Cómo dejar al nieto sin un tratamiento que puede cambiar su vida? Saqué un préstamo de 36,000 pesos en el banco, usando la casa como garantía. El tratamiento experimental duró 3 meses. Gabriel iba 2 veces por semana a una clínica en Santa Fe. Yo lo llevaba. Esperaba 3 horas en una sala de espera. Lo traía de regreso. Nunca vi médico alguno, nunca recibí reporte alguno, nunca supe exactamente qué le hacían a mi nieto durante esas consultas. Papá, no puede entrar al cuarto de tratamiento. Son procedimientos específicos que no pueden tener interferencia externa. Gabriel siempre regresaba igual, mudo, cansado, con esa mirada triste que ya estaba acostumbrado a ver. 45,000 pesos tirados a la basura, una vez más. La tercera fase fue la humillación pública disfrazada de cuidado. Ricardo y Patricia comenzaron a tratarme como un anciano senil delante de otras personas. En el supermercado, papá, ¿se olvidó otra vez la lista de compras? ¿Ve? Siempre le digo que tiene que escribir todo. En el banco, joven, mi papá. Tiene dificultad para entender estas cosas modernas. ¿Puede explicar más despacio? En el médico, doctor, mi papá anda olvidando mucho las cosas. A veces repite la misma pregunta 3 veces seguidas. Inventaban síntomas que no tenía, limitaciones que no existían, problemas que eran ficticios. Hacían esto delante de mí, como si fuera un objeto, no una persona. La cuarta fase fue el aislamiento social. Sutilmente comenzaron a alejar personas de mi vida. Papá, ese su amigo Joaquín llama mucho. Aquí. Está interrumpiendo sus horarios de descanso. ¿Qué tal pedirle que llame menos? Suegro, doña Concepción estaba comentando que usted platicó con ella sobre cosas muy personales de la familia. Es mejor mantener privacidad. Papá, su hermano Carlos comentó que usted parece confundido en las pláticas con él. Puede ser bochornoso para usted. Poco a poco, dejé de recibir visitas. Dejé de encontrar amigos. Dejé de participar en las reuniones del sindicato de pensionados. Mi vida social se resumió a Ricardo, Patricia y Gabriel. Y mientras más aislado quedaba, más dependiente me volvía de ellos. La quinta fase fue el sabotaje de mi salud. Las comidas que Patricia preparaba para mí comenzaron a causarme reacciones extrañas. No eran reacciones violentas, nada que pudiera ser fácilmente detectado. Era más sutil. Mareos ocasionales, olvidos momentáneos, cansancio excesivo,
pequeñas confusiones mentales. Suegro, ¿está comiendo bien? Hombres de su edad necesitan alimentación. Balanceada. Papá, ¿se tomó las medicinas hoy? Voy a organizar un pastillero para que no se olvide. Patricia pasó a controlar mi medicación. Decía que era para garantizar que estaba tomando todo bien. Pero comencé a sospechar que estaba tomando medicinas además de las recetadas por mi médico. Suegro, esta es una vitamina que la farmacéutica recomendó para la memoria. Es natural, no hace daño. Papá, esta es para mejorar su sueño. Anda muy agitado en las noches. Medicamentos que me dejaban confundido, somnoliento, sumiso. La sexta fase fue la preparación legal para mi internación. Ricardo apareció con un nuevo abogado, diferente del primero. Papá, necesitamos actualizar algunos documentos. Es para su protección. El abogado explicó sobre tutela preventiva, sobre protección patrimonial, sobre cómo garantizar cuidados adecuados en caso de declive cognitivo. Señor Miguel, son solo documentos de precaución, como un seguro de vida. Esperamos nunca necesitar usarlos, pero es bueno tener. Firmé papeles que, descubrí después, daban plenos poderes para que Ricardo me internara compulsivamente si era constatada incapacidad mental. Durante todo ese proceso, que duró casi 8 años, viví una soledad específica de hombre mayor, siendo sistemáticamente destruido por la propia familia. Era una soledad diferente de la que sentí cuando María murió. Aquella era dolor por la pérdida de quien amaba. Esta era una soledad sórdida, de traición, de descubrir que eras visto como un obstáculo que había que remover. Los hombres de mi generación fuimos criados para no expresar vulnerabilidad, para no admitir cuando necesitamos ayuda, para no llorar, no quejarnos, no parecer débiles. Eso me impidió buscar ayuda externa durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces me senté solo en la sala, después de que todos se iban, sintiendo que algo estaba mal, pero sin lograr verbalizar qué? ¿Cuántas noches me acosté en la cama con la sensación de estar siendo devorado vivo, pero repitiéndome que familia es familia y que estaba exagerando? Los hombres mayores en México vivimos un aislamiento institucional. No tenemos grupos de apoyo, no tenemos red de protección, no tenemos a quién recurrir cuando la familia se vuelve el depredador. Somos enseñados toda la vida que debemos ser fuertes, independientes, proveedores. ¿Cómo admitir que estamos siendo explotados por los propios hijos? Durante esos años, desarrollé depresión. No era una tristeza común, era una sensación constante de que mi vida ya no tenía valor, de que era una carga para todos, de que sería mejor para todo mundo si simplemente desapareciera. Papá, anda muy deprimido últimamente, comentaba Ricardo cuando trataba de expresar mi tristeza. Es normal a su edad. ¿Qué tal si platicamos sobre opciones de tratamiento? Las opciones de tratamiento siempre involucraban medicación psiquiátrica más fuerte y ambientes especializados donde recibiría cuidados adecuados. El plan estaba casi completo. Estaba financieramente destruido, socialmente aislado, físicamente debilitado, legalmente vulnerable y emocionalmente quebrado. Solo faltaba el empujón final. El día en que Patricia pondría una dosis mayor de medicamento en la comida, yo me pondría mal. Sería hospitalizado para observación y nunca regresaría a casa. Pero Gabriel cambió todo. Esa tarde, cuando rompió el silencio de 7 años y me reveló la verdad, no estaba salvándome solo a mí. Se estaba salvando a sí mismo de la vida de mentira y manipulación que habían construido a su alrededor. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron sus verdugos, un dolor que atraviesa generaciones y que pocos tienen valor de enfrentar. El momento exacto en que todo cambió fue cuando Gabriel tomó mi mano y dijo: «Abuelo, los escuché platicando anoche. Van a hacerle algo malo después de que regresen del viaje». En ese segundo, 65 años de vida me enseñaron una lección que jamás olvidaría. Un hombre de 1900. Verdad no es el que nunca cae, es el que sabe cuándo es hora de dejar de aceptar ser tirado. Senté a Gabriel en el sillón de la sala,
Lo miré a los ojos a ese niño valiente y pregunté, «Gabriel, ¿puedes contarme todo lo que escuchaste y viste durante estos años?» Y me contó. Durante 2 horas, mi nieto de 7 años relató detalles de una conspiración que me hizo entender que no estaba lidiando con hijos ingratos, sino con criminales profesionales. Gabriel sabía sobre las dosis de medicamento en 1970. La comida. Sabía sobre los documentos falsos donde habían falsificado mi firma. Sabía sobre las pláticas con corredores de bienes raíces para vender mi casa. Sabía sobre el plan de internarme la semana siguiente, cuando regresaran del viaje. Abuelo, dijeron que cuando usted esté en el lugar de los viejitos, van a vender la casa y dividir el dinero, y que yo voy a seguir fingiendo que soy mudo para siempre, porque ahora es parte de la familia. Mientras Gabriel hablaba, sentí algo que no había sentido en años, coraje puro. Ya no era tristeza, ya no era decepción, era la rabia de un hombre que finalmente entendía que estaba en guerra. La primera decisión fue proteger a Gabriel. Si descubrían que él me había contado la verdad, no sabía de qué serían capaces. Gabriel, vas a seguir fingiendo que eres mudo hasta que resuelva esto, ¿entiendes? Es para tu propia seguridad. Sí, abuelo, sé fingir bien. La segunda decisión fue investigar. Durante esos 10 años, había confiado ciegamente en todo lo que me decían. Ahora iba a descubrir la verdad sobre cada peso gastado, cada documento firmado, cada decisión tomada en mi nombre. Comencé esa misma noche. Después de que se fueron, revolví todos los papeles de la casa. Busqué en cajones, armarios, cajas guardadas. Encontré cosas que me hicieron entender la dimensión real del robo. Estados de cuenta que mostraban débitos de tarjeta de crédito en valores astronómicos para compras que jamás autoricé. Ropa de marca, electrónicos, cenas en restaurantes caros, viajes, gasolina para carros que ni sabía que existían. Contratos de préstamos a mi nombre totalizando 126,000 pesos. Préstamos que nunca hice, usando mi casa como garantía. Documentos de lo que parecía ser la venta anticipada de parte del terreno de mi casa. Una parte que ni sabía que se podía vender por separado. Pólizas de seguros de vida a mi nombre, con Ricardo como único beneficiario, por el valor de 450,000 pesos. Pero el descubrimiento que me dio más coraje fue una carpeta con dictámenes médicos sobre mi condición mental. Dictámenes que describían un cuadro de demencia avanzada, pérdida de capacidad de discernimiento, necesidad urgente de cuidados especializados, dictámenes médicos de médicos que nunca había consultado, reportes de psicólogos que nunca había conocido, estudios neurológicos que nunca me había hecho. Habían construido un expediente médico completamente falso para justificar mi internación compulsiva. En la tercera noche de investigación encontré lo que buscaba, la agenda de Patricia, olvidada en la mesa de la cocina. En ella estaban anotados todos los detalles del plan final. Semana 1503, aumentar dosis, simular confusión mental. 1703, llevar a M a emergencias. Doctor Carvalho confirmará estado. 1803, papeles de internación. Abogado a las 14. 2003, M transferido a casa de descanso Esperanza. 2503, reunión inmobiliaria, casa en venta. Casa de descanso. Esperanza. Busqué en internet. Era un asilo particular lejos de la ciudad, con historial de maltrato y varias denuncias de negligencia. No era un lugar donde se ponía a alguien para ser cuidado, era un lugar donde se ponía a alguien para que muriera olvidado. La cuarta decisión fue reunir pruebas. Durante los 2 días siguientes fotografié todos los documentos. Grabé conversaciones telefónicas entre Ricardo y Patricia usando el celular de Gabriel, que ellos ni se imaginaban que él sabía usar. En una de esas grabaciones escuché a Patricia hablando con alguien. No sospecha nada. Está dócil, confundido, perfecto para lo que necesitamos. El lunes va a tener el ataque y el martes ya estará internado. Y Ricardo respondiendo, perfecto. El abogado confirmó que con los dictámenes que tenemos, nadie va a cuestionar la internación. Y la casa ya tiene 2 interesados en vista. Otra grabación.
Ricardo hablando con el tal doctor Carvalho. Doctor, es el lunes por la mañana. Usted confirma el estado de confusión mental, firma los papeles de internación compulsiva y el martes lo transferimos. ¿Está todo acordado? Puede dejar, Ricardo. Está todo arreglado. La quinta decisión fue la más difícil. ¿Cómo reaccionar? Podría simplemente confrontarlos, exponer todo, tratar de resolver en familia. Pero después de escuchar esas grabaciones, entendí que no estaba lidiando con personas que tenían algún tipo de amor o respeto por mí. Estaba lidiando con criminales. La sexta decisión fue buscar ayuda profesional. El sábado por la mañana llamé a mi abogado. No el que Ricardo había recomendado, sino el abogado que cuidó los papeles de María cuando murió. Lick, Antonio, necesito verlo urgentemente. Es sobre un intento de estafa y privación ilegal de la libertad. El sábado por la tarde le enseñé al Lick. Antonio todas las evidencias que había reunido. Se quedó pasmado. Miguel, esto no es solo robo, es un intento de homicidio calificado. Literalmente están planeando matarlo. ¿Qué hago, licenciado? Primero vamos a preservar su vida. Segundo, vamos a recuperar su dinero. Tercero, vamos a meterlos a la cárcel. El Lick. Antonio me explicó lo que necesitaba hacerse. Interrumpir inmediatamente todos los débitos automáticos y poderes. Transferir mi dinero a una cuenta que ellos no conocían. Levantar denuncia por estafa, falsificación de documentos e intento de privación ilegal de la libertad. Conseguir una medida de protección para impedir que se acercaran a mí. Documentar todas las evidencias para proceso penal y civil. Pero licenciado y Gabriel, pueden hacerle algo. Gabriel será protegido. Vamos a activar al DIF y a la Fiscalía del Menor. Lo que le hicieron a ese niño, forzarlo a fingir discapacidad, también es delito. La séptima decisión fue sobre cuándo y cómo actuar. El Lick. Antonio sugirió que esperáramos a que regresaran del viaje y trataran de ejecutar el plan. Miguel, si actuamos ahora, van a negar todo, destruir evidencias, inventar excusas. Si los dejamos comenzar la ejecución del plan y solo entonces actuamos, tendremos flagrancia. Será indiscutible. Pero ya no aguantaba esperar. No lograría fingir por 4 días más que no sabía nada. No podría comer la comida envenenada, fingir que estaba confundido, representar el papel de víctima que esperaban. Licenciado, quiero actuar hoy. Ahora. La octava y última decisión fue sobre Gabriel. Llamé a mi nieto y le expliqué la situación. Gabriel, abuelo va a resolver esta situación hoy. Puede que se ponga complicado por algunos días. ¿Confías en mí? Confío, abuelo. Entonces esta noche, cuando lleguen tus papás, vas a seguir fingiendo que eres mudo. Pero mañana por la mañana, abuelo va a estar aquí con personas que van a hacer que todo esté mejor. Te prometo. A las 3 de la tarde del sábado, con todas las evidencias organizadas, con el Lick, Antonio a mi lado, con Gabriel seguro en casa de la vecina, llamé a Ricardo. Ricardo, regresen a casa esta noche. Necesitamos platicar. Papá, regresamos hasta el domingo. ¿Está todo bien? No, no está todo bien, y ustedes saben exactamente por qué. Regresen hoy, o mañana platicamos en la fiscalía. Colgué el teléfono. A las 9 de la noche, escuché el carro estacionándose en la cochera. Entraron a la casa pensando que iban a encontrar al mismo hombre confundido y manipulable de siempre. Encontraron a un hombre que había descubierto quién realmente era. Un padre que había pasado 10 años siendo destruido por los propios hijos, pero que aún tenía fuerzas para luchar. Hay momentos en la vida de un hombre en que descubre de qué está realmente hecho. Momentos en que necesita elegir entre ser la víctima de la historia o el héroe de su propia vida. Cuando Ricardo y Patricia entraron a la sala esa noche de sábado, esperaban encontrar al mismo hombre dócil y confundido que habían moldeado durante 10 años. En vez de eso, encontraron una mesa llena de documentos organizados, una grabadora digital y a mi abogado Lick.
Antonio sentado a mi lado. La expresión en la cara de Ricardo fue de genuino pánico. Patricia trató de mantener la compostura, pero vi sus manos temblando cuando puso la bolsa en el sillón. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Ricardo trató de sonar casual, pero su voz salió ahogada. «Siéntense, Ricardo. Los dos. Tenemos mucho que platicar. El leak». Antonio se presentó de forma formal y fue directo al punto. «Señores, están siendo acusados de estafa agravada, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad, maltrato contra adulto mayor y explotación de menor. Las evidencias están todas aquí en esta mesa». Patricia se desplomó en el sillón. Ricardo se quedó de pie, aún tratando de entender cómo sus planes habían sido descubiertos. «Papá, está confundiendo las cosas. Nosotros lo cuidamos. Todo lo que hicimos fue para su bien». «Ricardo», respondí con una calma que yo mismo me sorprendí de tener. Durante 2 horas, su hijo me explicó exactamente lo que hicieron. Gabriel me contó sobre las medicinas en la comida, sobre las mentiras, sobre los documentos falsificados, sobre el plan para internarme el lunes. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de quien acababa de darse cuenta de que había sido descubierta. «¿Gabriel?», murmuró Ricardo. «Gabriel no puede hablar, papá. Está delirando». «No estoy delirando, Ricardo. Su hijo nunca fue mudo. Ustedes forzaron a un niño de 7 años a fingir discapacidad durante años para robarme dinero». El leak. Antonio puso la grabadora en el centro de la mesa y apretó play. La voz de Patricia resonó en la sala. «No, no sospecha nada. Está dócil, confundido, perfecto para lo que necesitamos. El lunes va a tener el ataque y el martes ya estará internado». La reacción fue inmediata. Patricia se levantó bruscamente. «¿Dónde conseguiste eso? No tienes derecho de grabarnos». «Sí tengo», respondí. «En mi propia casa, protegiendo mi propia vida». Ricardo aún trataba de procesar la información. «Papá no entiende. Necesitábamos el dinero. Tenemos deudas, problemas que no conoce. Era temporal. Íbamos a devolver todo». ¿126,000 pesos en préstamos a mi nombre? ¿Dictamen médico falso para internarme compulsivamente? ¿Eso es temporal, Ricardo? El leak». Antonio mostró un documento. «Aquí está el contrato de venta de la casa del señor Miguel, ya firmado por ustedes, con fecha para el 1910. Lunes. Iban a vender la casa antes de que él estuviera internado». Patricia explotó. «No entiende. Pasamos años cuidándolo. Cree que fue fácil aguantar sus manías, su mal humor, sus exigencias. Merecemos algo a cambio. ¿Cuidaron de mí?». Me levanté, sintiendo un coraje controlado subiendo por el pecho. «Me envenenaron sistemáticamente por 2 años. Aislaron a mis amigos, robaron mi dinero, usaron a mi propio nieto como instrumento de estafa». Ricardo trató de cambiar la estrategia. «Papá, podemos resolver esto en familia. No necesita involucrar abogado o policía. Somos familia». «¿Familia?». Agarré la carpeta con los dictámenes médicos falsos. «Familia falsifica documentos médicos para internar al padre en un asilo de quinta». «Familia fuerza a un niño a fingir discapacidad». «Familia planea asesinato». La palabra asesinato hizo que Patricia dejara de llorar. «¿Asesinato? ¿Qué exageración es esa? El leak». Antonio respondió por mí. «Señora, sobredosis medicamentosa intencional es intento de homicidio calificado. Los análisis de sangre del señor Miguel muestran presencia de medicamentos que nunca le fueron recetados. Si hubiera salido bien su plan, él estaría muerto en 6 meses». Fue en ese momento que Ricardo finalmente entendió la dimensión de lo que habían hecho. Se sentó pesadamente en el sillón, se puso las manos en la cara. «Papá, nosotros no queríamos que llegara a este punto. Fue Patricia quien sugirió las medicinas». Patricia se volteó hacia él con furia. ¿Yo sugerí?
Tú dijiste que tenía que acelerar el proceso porque las cuentas estaban apretadas. Y ahí comenzó lo que esperaba, atacándose mutuamente, cada uno tratando de echarle la culpa al otro. Fuiste tú quien falsificó su firma en los préstamos, pero fuiste tú quien tuvo la idea de forzar a Gabriel a fingir que era mudo. Tú encontraste al médico corrupto para hacer los dictámenes falsos, y tú escogiste ese asilo horrible donde nadie lo iba a visitar, el LIC. Antonio y yo vimos en silencio mientras destruían cualquier posibilidad de defensa mutua. En 15 minutos confesaron delitos que ni estaban en nuestra lista inicial. Cuando la discusión se calmó, el LIC. Antonio puso un papel en la mesa. Señores, aquí está la lista de lo que será restituido al señor Miguel. 126,000 pesos de los préstamos fraudulentos, 84,000 pesos del viaje falso a Estados Unidos, 45,000 pesos de los tratamientos inexistentes y más 180,000 pesos referentes a las rentas desviadas y gastos personales durante 8 años. ¿435,000 pesos? Ricardo se puso pálido. No tenemos ese dinero. Van a tener que conseguirlo. Y eso es solo la restitución. Aún faltan las multas penales y civiles. Patricia intentó un último ruego emocional. Suegro, piense en Gabriel. Si nos meten a la cárcel, ¿qué va a pasar con él? Gabriel se va a quedar conmigo, respondí, donde siempre debería haber estado. Donde va a ser tratado como un niño normal, no como instrumento de estafa. No puede quedarse con nuestro hijo. Sí puedo. El DIF ya fue notificado. Forzar a un niño a fingir discapacidad es maltrato. Gabriel va a quedar bajo mi tutela hasta que esto se resuelva en la justicia. Ricardo trató de levantarse. Papá, esto es una locura. No puede criar a un niño de 7 años a su edad. Puedo y voy a hacerlo. Tengo 65 años, no 90, y a diferencia de ustedes, yo realmente amo a ese niño, el LIC. Antonio explicó los próximos pasos. Mañana por la mañana a las 8 me van a acompañar al banco para revertir todos los poderes y débitos automáticos. A las 10 vamos a la fiscalía a levantar denuncia. A las 2 de la tarde, reunión en el DIF sobre la tutela de Gabriel. ¿Y si nos negamos?, preguntó Patricia. Entonces los arrestan hoy mismo. La policía está en alerta. Una palabra mía. Y vienen por ustedes. Ricardo y Patricia se miraron. Sabían que no tenían opción. Papá. Ricardo intentó una última vez. ¿Está seguro de que quiere destruir su familia así? Miré a mi hijo, ese hombre que había criado, educado, amado incondicionalmente por 35 años, y respondí, Ricardo, no estoy destruyendo mi familia. Me estoy liberando de personas que ya me destruyeron hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora sé quiénes son ustedes realmente. Salieron de casa esa noche derrotados, expuestos, sin el dinero que esperaban tener, sin la casa que querían robar, sin el nieto que usaban como instrumento. Pero principalmente, salieron sin el respeto y el amor de un padre que finalmente había visto la verdad. El domingo por la mañana, Gabriel despertó en mi casa, oficialmente por primera vez en años, como un niño normal. Lo primero que hizo fue hablar. Buenos días, abuelo. Gracias por salvarme. Nos salvamos uno al otro, mijo. Cuando un padre descubre que fue traicionado por su propia sangre, la primera reacción no es coraje. Es alivio por finalmente saber contra quién está luchando. Los primeros días de mi nueva vida fueron una mezcla extraña de alivio e inseguridad. Por 10 años me había acostumbrado a ser tratado como incapaz, a que todas las decisiones fueran tomadas por mí, a vivir en una burbuja de falsa protección. De repente, a los 65 años, necesitaba reaprender a ser dueño de mi propia vida. Gabriel se adaptó a la nueva realidad con una facilidad que me sorprendió. El lunes por la mañana, cuando fuimos juntos al banco a revertir todos los poderes, habló normalmente con los empleados, jugó en el área infantil, se comportó como cualquier niño de 7 años. Era como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Abuelo, ¿ya puedo platicar sobre los dinosaurios?
preguntó en el camino de regreso a casa. Puedes platicar sobre lo que quieras, Gabriel, siempre. Y platicó. Durante horas me contó sobre todo lo que había aprendido leyendo solo durante los años de silencio forzado. Gabriel no solo sabía hablar, era inteligente, curioso, tenía una sed de conocimiento impresionante para su edad. ¿Por qué nunca me contaste sobre los dinosaurios antes, Gabriel? Porque dijeron que un niño mudo no puede saber sobre dinosaurios, que sería muy sospechoso. Durante una semana recibí llamadas diarias de Ricardo y Patricia, intentos de reconciliación, promesas de cambio, chantaje emocional, amenazas veladas. Bloqueé sus números, trataron de aparecer en la escuela de Gabriel. La directora, ya informada de la situación por el DIF, activó la seguridad y les impidió entrar. Trataron de hablarme a través de parientes lejanos. Miguel, no puedes romper la familia así, son tus hijos, es tu nuera. Todo mundo comete errores. Tía Carmen, trataron de matarme. Eso no es error, es delito. La presión social fue intensa en las primeras semanas. En una ciudad como Naucalpan, donde todo mundo se conoce, la historia se regó rápidamente. Algunas personas me apoyaban, otras pensaban que estaba exagerando. Miguel, familia es familia. Deberías dar una oportunidad para que se expliquen. Joaquín, falsificaron dictámenes médicos para internarme compulsivamente. ¿Qué explicación quiere que acepte? Pero poco a poco, conforme los detalles del caso se hicieron públicos, el apoyo de la comunidad creció. Otros adultos mayores comenzaron a buscarme, relatando situaciones similares con hijos explotadores. Miguel, mi hija está haciendo lo mismo conmigo. Está gastando mi pensión y me quiere meter a un asilo. ¿Qué hago? Me di cuenta de que mi historia había tocado algo muy común y muy silenciado: la explotación sistemática de padres mayores por los propios hijos. El primer gran desafío fue reorganizar mi casa. Durante años había sido invadida por inquilinos, transformada en pensión, descaracterizada. Pasé 2 semanas devolviendo cada cuarto a su función original. El cuarto que había sido renta volvió a ser mi estudio. La cochera volvió a ser mi taller. La sala volvió a tener mis muebles, mis fotos, mi personalidad. Gabriel me ayudó en todo. Pintamos paredes juntos, organizamos muebles, escogimos decoración. Por primera vez en años, mi casa volvió a parecer mía. Abuelo, ¿puedo escoger el color de mi cuarto? Claro que puedes. También es tu casa ahora. Gabriel escogió azul. El segundo desafío fue reconquistar mi independencia física. Durante años, había sido sistemáticamente debilitado por los medicamentos de Patricia. Mi cuerpo estaba flácido, mi disposición estaba baja, mi coordinación estaba perjudicada. Comencé haciendo caminatas cortas por la cuadra. Gabriel iba conmigo en bicicleta, platicando sobre todo lo que veía. Sus preguntas constantes me hacían darme cuenta de cuántos detalles del mundo había dejado de notar. Abuelo, ¿por qué ese árbol tiene flores moradas? Abuelo, ¿cómo se prende solo el poste de luz? Abuelo, ¿por qué ese perro está ladrando? Cada pregunta era una invitación para redescubrir la curiosidad que había perdido durante los años de menosis. Depresión inducida. En un mes, ya lograba caminar 5 kilómetros sin cansarme. En 2 meses, volví a tener energía para actividades que había abandonado hace años. El tercer desafío fue reconquistar mi vida social. Durante años, Ricardo y Patricia habían sistemáticamente alejado a mis amigos, aislado mis contactos, creado una narrativa de que estaba muy confundido para mantener relaciones. Comencé llamando a mi amigo Joaquín, compañero de los tiempos de la metalúrgica. Joaquín, soy yo. Miguel, quería explicarte lo que realmente me pasó todos estos años. Miguel, qué bueno escucharte hablando normal. Estaba preocupado. Tu hijo dijo que tenías problemas de memoria. No tengo ningún problema de memoria, Joaquín. El problema era otro. Joaquín fue el primero de una serie de amigos que reconquisté. Personas que se habían alejado porque creyeron las mentiras sobre mi condición mental, pero que regresaron cuando supieron la verdad.
Volví a las reuniones del sindicato de pensionados. Volví a frecuentar el bar donde veíamos juegos de fútbol. Volví a tener vida social real, no controlada por terceros. El cuarto desafío fue más complejo: reconstruir mi identidad más allá del papel de padre explotado. Durante 10 años, me había definido principalmente en relación a mis hijos y nieto. Era el papá que pagaba las cuentas, el abuelo que cuidaba al niño especial, el anciano que necesitaba cuidados. Ahora necesitaba redescubrir quién era Miguel Santos independientemente. Toda la familia. Recordé que siempre me gustó la carpintería, pero había abandonado el pasatiempo cuando me volví responsable de Gabriel. Compré herramientas nuevas y monté un taller en la cochera. Gabriel se fascinó. «¿Abuelo, sabe hacer muebles?» «Sí sé. ¿Quieres aprender?» Pasamos tardes enteras en el taller, yo enseñándole a Gabriel lo básico de carpintería, él enseñándome sobre dinosaurios y planetas. Construimos juntos un librero para los libros que él estaba devorando, una mesa de estudios, juguetes de madera. Trabajar con las manos otra vez me trajo una sensación de propósito que había olvidado que existía. El quinto desafío fue lidiar con las cuestiones legales. El proceso penal contra Ricardo y Patricia se alargó por meses, con audiencias, testimonios, pericias. Fue psicológicamente desgastante tener que revivir toda la historia, pero necesario para garantizar justicia. Gabriel, acompañado por una psicóloga del DIF, dio testimonio sobre los años de silencio forzado. Su capacidad de articular detalles específicos sobre fechas, conversaciones y situaciones impresionó hasta al juez. «Gabriel, ¿te acuerdas de cuando tus papás te dijeron que empezaras a fingir que eras mudo?» «Me acuerdo. Fue después de que murió la abuela María. Dijeron que era un juego especial para ayudar al abuelo a sentirse importante. En paralelo al penal, corría el proceso civil para recuperación de los valores robados. El LIS. Antonio logró bloquear las cuentas de Ricardo y Patricia, embargar los bienes adquiridos con mi dinero y establecer un cronograma de restitución. El sexto desafío fue el más delicado: establecer una nueva relación con Gabriel que fuera saludable para ambos. Él había pasado 7 años siendo usado como instrumento de manipulación. Yo había pasado 10 años siendo sistemáticamente destruido. Los dos necesitábamos aprender a confiar otra vez. Gabriel tenía pesadillas en las primeras semanas. Soñaba que los papás regresaban para forzarlo a quedarse mudo. Otra vez, despertaba a medianoche, venía a mi cuarto. «Abuelo, ¿puedo dormir aquí?» «Claro que puedes, mijo». Platicábamos en la oscuridad sobre sus miedos, sobre el futuro, sobre cómo sería nuestra vida de ahí en adelante. «Abuelo, ¿se va a morir pronto?» «¿Por qué preguntas eso, Gabriel?» «Porque siempre decían que ya estaba viejo y enfermo, y que por eso yo tenía que fingir que era mudo». «No estoy enfermo, Gabriel. Estoy más fuerte de lo que he estado en años. Y tú nunca más vas a tener que fingir nada». Inscribí a Gabriel en una escuela nueva, donde nadie conocía su historia de niño especial. Por primera vez en la vida, pudo ser solo un niño normal, inteligente, curioso. La maestra me llamó 2 semanas después del inicio de clases. «Señor Miguel, Gabriel es un niño excepcional. Tiene conocimientos muy por encima del promedio para su edad. ¿Cómo hicieron para educarlo tan bien?» «Siempre fue así, maestra. Solo que no podía mostrarlo antes». El séptimo, y tal vez más importante, desafío fue perdonarme a mí mismo. Durante meses me culpé por haber sido ingenuo, por haber permitido la explotación, por no haber percibido las señales más temprano. Fue Gabriel quien me ayudó con eso. «Abuelo, no hizo nada malo, solo confió en las personas que debían amarlo. Los que estuvieron mal fueron ellos». «Pero debería haberme dado cuenta, Gabriel». Se dio cuenta cuando necesitaba darse cuenta, y me salvó, y se salvó. Poco a poco fui entendiendo que había sido víctima de un delito sofisticado, ejecutado por personas que amaba y en quienes confiaba.
No había forma de haber previsto o evitado, sin destruir anticipadamente, los lazos familiares. 6 meses después de esa noche de revelaciones, mi vida se había transformado completamente. Gabriel estaba frecuentando escuela normal, sacando notas excelentes, haciendo amigos. Yo había recuperado mi salud física y mental, reconquistado mi independencia, reconstruido mi red social. Financieramente, estaba mejor que en años. Sin los gastos médicos ficticios de Gabriel, sin los préstamos fraudulentos, sin las rentas desviadas, mi pensión volvió a rendir suficiente para una vida cómoda. Más importante que todo, había recuperado mi dignidad como hombre. Ya no era el anciano confundido que necesitaba ser cuidado. Era nuevamente Miguel Santos, 65 años, pensionado de la metalúrgica, carpintero en las horas libres, tutor responsable de un niño inteligente y cariñoso. Un año después, Ricardo vino a visitarme. Había sido condenado a 3 años de prisión en régimen semiabierto, pero estaba cumpliendo servicio comunitario. Patricia había sido condenada a 2 años y prestaba servicios en una guardería municipal. «Papá, vine a pedir perdón. Ricardo, puedes sentarte, pero no vengas aquí esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Sé que me equivoqué, papá. Me equivoqué mucho. ¿Pero puede darme una oportunidad de reconstruir nuestra relación?» Miré a mi hijo. Estaba más delgado, más envejecido, con una humildad que no había visto en años. «Ricardo, no te equivocaste. Cometiste delitos. Trataste de matarme. Eso no es equivocación, es maldad. Pero si quieres reconstruir algo, va a tener que ser en mis términos. Establecí reglas rígidas, visitas supervisadas, ningún control sobre Gabriel o mis decisiones, ninguna discusión sobre dinero o herencia, total transparencia sobre su situación financiera y legal. Y si me mientes una sola vez, Ricardo, desapareces de mi vida para siempre. Acepto, papá. 2 años después, Ricardo cumplió todas las condiciones que establecí. Nuestra relación no volvió a lo que era, jamás volvería, pero desarrollamos una convivencia respetuosa, basada en límites claros y honestidad absoluta. Patricia nunca más quiso verme. Prefería mantener distancia a tener que admitir explícitamente todo lo que había hecho. Hoy, 3 años después de esa revelación de Gabriel, vivo en una casa organizada a mi manera, con un nieto que me llama el mejor abuelo del mundo, con una rutina que yo mismo escojo, con amigos que me respetan, con salud física y mental plenas. Gabriel está con 10 años, sigue siendo un niño excepcional, quiere ser paleontólogo cuando crezca. Los fines de semana hacemos expediciones a los museos de la Ciudad de México, buscando fósiles en los parques, construyendo maquetas de dinosaurios en el taller de la cochera. Abuelo, ¿se arrepiente de haberme salvado? Gabriel, tú me salvaste, y nunca me podría arrepentir de la mejor decisión que tomé en mi vida. El mismo hombre que un día fue visto como desechable, descubrió que aún tenía mucho por vivir, mucho por enseñar, mucho por amar. Algunas historias no terminan con venganza, terminan con renacimiento. Hoy, mientras escribo esta historia 3 años después de esa tarde que lo cambió todo, Gabriel está en el patio construyendo una casa en el árbol que plantamos juntos. Tiene 10 años, habla por los codos, saca notas excelentes en la escuela y me dice, el mejor abuelo del universo. Cuando lo veo, veo no solo un niño feliz, sino la prueba viviente de que nunca es tarde para un hombre tomar las riendas de su propia vida. Mi rutina hoy es simple y escogida por mí. Despierto a las 6 de la mañana, no porque necesito, sino porque me gusta ver salir el sol tomando café en el portal. Preparo el desayuno para Gabriel, lo llevo a la escuela, regreso a casa y paso la mañana en el taller de carpintería que monté en la cochera. Por la tarde busco a Gabriel en la escuela, ayudo con las tareas y pasamos el tiempo jugando, platicando o simplemente disfrutando la compañía del otro. Los fines de semana hacemos nuestras expediciones científicas. Vamos a museos, parques, exposiciones.
Gabriel está obsesionado con dinosaurios y planetas, y yo redescubrí el placer de aprender cosas nuevas a través de los ojos curiosos de un niño. Abuelo, ¿sabía que el tiranosaurio Rex tenía brazos pequeños, pero eran súper fuertes? No sabía, Gabriel. Cuéntame más. Y cuenta. Durante horas. Y escucho cada palabra con el interés genuino de quien finalmente entiende lo que significa vivir el presente, aprovechar cada momento, valorar cada conversación. Mi salud está excelente. Sin los medicamentos que Patricia ponía en la comida, sin el estrés constante de ser manipulado, sin la depresión de sentirme una carga, mi cuerpo y mente recuperaron una vitalidad que pensé que había perdido para siempre. Hago caminatas de 8 kilómetros. Trabajo en el taller sin cansarme. Tengo energía para acompañar a Gabriel en todas sus aventuras. Financieramente, estoy más estable de lo que estuve en décadas. Recuperé casi todo el dinero que fue robado a través de los procesos judiciales. Sin los gastos ficticios con tratamientos de Gabriel, sin los préstamos fraudulentos, sin las rentas desviadas, mi pensión sobra cada mes. Logré inclusive hacer un ahorro para el futuro de Gabriel. El proceso penal terminó con Ricardo cumpliendo servicio comunitario y Patricia trabajando en una guardería como parte de la condena. Ambos fueron obligados a hacer seguimiento psicológico y a restituir íntegramente los valores robados. Nuestra relación hoy es civilizada, pero nunca será la misma. Ricardo puede visitar a Gabriel bajo supervisión, puede participar en eventos escolares importantes, puede mantener contacto limitado conmigo. Pero se acabó la intimidad, se acabó la confianza ciega, se acabó el control sobre mi vida. Papá, ¿nunca me va a perdonar completamente?, me preguntó hace algunos meses. Ricardo, perdonar no significa olvidar. No significa volver a ser la misma persona que ustedes casi mataron. Significa que no cargo coraje, pero cargo sabiduría. La lección más importante que aprendí en estos 3 años es que un hombre de verdad no es el que nunca cae, sino el que sabe cuándo es hora de parar de aceptar ser tirado. Durante 10 años, acepté humillación, falta de respeto, explotación y casi acepté la muerte porque confundí amor paternal con permisividad total. Hoy entiendo que amar a los hijos no significa aceptar cualquier comportamiento de ellos, que ser padre no significa ser explotado, que envejecer no significa perder la dignidad, que familia de verdad protege y respeta, no destruye y roba. Aprendí que hombres de nuestra generación necesitamos aprender a pedir ayuda cuando es necesario, que no es señal de debilidad admitir que estamos siendo maltratados, que aislamiento social es una de las principales armas de los explotadores familiares y que mantener amistades, actividades sociales y vínculos externos es una forma de protección. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 65 años, reconstruí mi vida desde cero. Volví a tener pasatiempos, amigos, propósitos, sueños. Redescubrí placeres simples que había olvidado. El sabor de un café hecho a mi manera. El silencio de la casa organizada como me gusta. La libertad de tomar decisiones sin tener que justificar a nadie. Pero la lección más preciosa vino de Gabriel. Ese niño me enseñó que valor no tiene edad, que verdad siempre encuentra una forma de emerger, que amor genuino es más fuerte que cualquier manipulación. Él me salvó no solo revelando la conspiración, sino dándome una razón real para luchar, proteger a un niño inocente que confió en mí. Gabriel hoy me pregunta sobre esa época. Abuelo, ¿se puso muy triste cuando descubrió lo de mis papás? Me puse triste, Gabriel, pero también me puse orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso de que tuvieras valor de contarme la verdad. Orgulloso de mí por haber tenido valor de reaccionar. Orgulloso de nosotros dos por haber escogido el lado correcto. Hoy, Gabriel tiene una vida normal de niño. Va a la escuela regular, tiene amigos de su edad, participa en actividades deportivas, tiene libertad para hablar sobre cualquier tema que despierte su curiosidad. Ya no carga el peso de mentir sobre sí mismo.
Ya no vive con miedo de ser descubierto. Ya no es instrumento de nadie. Y yo tengo una vida normal de abuelo. Lo cuido porque quiero, no porque estoy obligado. Lo amo porque es un niño maravilloso, no porque necesito probar mi valor como familiar. Nuestra relación está basada en afecto genuino, no en manipulación o interés. Para otros hombres que puedan estar pasando por situaciones similares, mi mensaje es claro. No acepten ser tratados como cajero automático por la propia familia. No confundan amor paternal con permisividad ilimitada. No tengan miedo de establecer límites, aunque eso cause conflictos temporales. Si sus hijos adultos solo aparecen cuando necesitan dinero, si los hacen sentir culpables por tener necesidades propias, si controlan sus decisiones para su propio bien, si los aíslan de amigos y actividades, si los hacen sentir una carga, pongan atención. Puede ser que estén siendo sistemáticamente preparados para explotación. Busquen ayuda profesional. Platiquen con abogados, trabajadores sociales, psicólogos. Mantengan vínculos sociales independientes de la familia. Documenten situaciones sospechosas. No entreguen control total de sus vidas a nadie, aunque sea hijo. Y recuerden, construyeron sus vidas con trabajo, dignidad y honestidad. Merecen vivir los años finales con respeto, autonomía y afecto genuino. No acepten migajas de quien recibió un banquete de oportunidades. Hoy, cuando Gabriel pregunta sobre su futuro, respondo con la certeza de quien recuperó el control de su propia historia. Gabriel, vas a estudiar lo que quieras, vas a hacer lo que quieras, vas a vivir donde quieras, pero una cosa te garantizo, siempre vas a tener un abuelo que te ama de verdad, que te apoya de verdad y que nunca va a usar ese amor como moneda de cambio. Si mi historia como padre y abuelo tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces a algún padre que está pasando por situación similar, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste escuchando esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que establecer límites rígidos con hijos adultos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que escogieron su dignidad en vez de la comodidad. Porque aquí no contamos historia de víctima, contamos historia de nuevo comienzo, de dignidad recuperada, de amor verdadero que no se confunde con explotación. Un abrazo desde Naucalpan, Estado de México, de un abuelo que aprendió a los 65 años que nunca es tarde para un hombre valorarse. Y recuerden, no construyeron apenas una familia, construyeron un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, tragamos falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 65 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca es demasiado tarde para un hombre levantarse y decir, ahora basta, a partir de hoy escojo quién merece mi amor. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, pero hay momentos en que romper ese silencio salva dos vidas, la tuya y la de quien realmente amas.